Hablemos de política. La oposición criticó a la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, a Nicole Cardoch, quien descartó que su sector haya mantenido un enfrentamiento directo con carabineros durante el estallido social. En la derecha la acusaron de faltar a la verdad, mientras que en algunos sectores del oficialismo la respaldaron e insistieron que si bien hubo una postura crítica hacia la fuerza policial, no se avaló la violencia. Especialistas consultados por Biobío La Radio plantearon que el gobierno ha buscado distanciarse del llamado estallido social ante un cambio en la valoración de la ciudadanía hacia el periodo de movilizaciones de 2019. Néstor Aburto, muy buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. La subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch, abrió un gran debate tras negar que su sector haya mantenido un enfrentamiento directo con carabineros, esto en el contexto del denominado estallido social. En conversación con Radio Duna, la subsecretaria fue consultada sobre el cambio de postura del actual oficialismo hacia la institución policial. En respuesta, la autoridad afirmó que no recordaba ningún momento que haya habido un enfrentamiento directo con carabineros. Su declaración generó inmediatas reacciones en la oposición, donde no solo calificaron sus palabras como una falta de respeto hacia la institución policial, sino que también como desafortunadas. Incluso algunos dijeron frívolas. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, acusó a Nicole Cardoch de faltar a la verdad, mientras que su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, planteó que la declaración le parece sorprendente. No recordar la campaña sistemática contra nuestras policías y fuerzas armadas significa que están mintiendo o tienes un problema grave a la memoria. Que hoy día traten de desconocer el rol que jugaron en contra de una institución tan importante como Carabineros, que quisieron refundar, no solamente en el estallido social, sino que en el propio texto constitucional que ellos mismos firmaron. Por lo tanto, es sorprendente lo que dicen. Algunos sectores del oficialismo salieron a respaldar a la subsecretaria, insistiendo en que si bien hubo una postura crítica hacia las fuerzas policiales durante el estallido social, no se avaló la violencia, dicen ellos. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, indicó que su colectividad siempre manifestó una crítica social, pero que jamás amparó la violencia que se vivió el 18 de octubre y los días posteriores. En tanto, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, indicó que si bien el sector cuestionó el accionar de Carabineros, aquello se aleja de un enfrentamiento directo con la institución uniformada. Creo que la postura del Partido Socialista, que es lo que a mí me corresponde referirme en relación al estallido social, fue clara, fue de una crítica social, pero jamás de amparar hechos de violencia. Por supuesto que tuvimos una postura siempre muy crítica de la situación, pero eso dista mucho de establecer una especie de enfrentamiento con las instituciones policiales, porque eso en definitiva nunca ocurrió. Las palabras de Nicole Cardoch se sumaron las del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Él es militante del Partido Comunista, quien en conversación con la redacción de La Tercera se refirió a este debate. Al ser consultado respecto del actuar del oficialismo con Carabineros durante el estallido social, Gajardo aseguró que no todo el sector respaldó a la primera línea, agregando que si bien pueden haber personeros del oficialismo que hayan respaldado a ese grupo, a su juicio aquello es erróneo. Estamos frente a posturas que, en medio de un importante año electoral, donde el gobierno de Gabriel Boric se juega su continuidad, abrieron la siguiente pregunta. ¿El gobierno está buscando desmarcarse del estallido social? El director del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, planteó que efectivamente existe un intento por parte del Ejecutivo de desmarcarse de ese periodo de la historia que gira en torno al menos dos temas. Primero, el tema de la primera línea, donde el gobierno ya tuvo en algún momento un alejamiento que es quizás muy inicial y está vinculado con los casos de indultos. Y hay un segundo aspecto, que esto está más bien relacionado con lo que significa el estallido social y que son los contextos de violencia, de derechos humanos, de los enfrentamientos entre carabineros y manifestantes en ese contexto. El académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, planteó que el desmarque del Ejecutivo hacia el estallido social se remonta a los inicios del gobierno de Gabriel Boric. La derrota del proyecto constitucional
que cargaba con el etos del estallido es indirectamente la derrota del estallido y por lo tanto el gobierno tiene que asumir esa nueva realidad y yo diría que desde entonces se viene desmarcando del estallido. Dicho eso, uno podría preguntarse si este desmarque es genuino o es oportunista, ¿cierto? Esa es otra pregunta. Por su parte, Marcos Moreno, analista político y académico de la Universidad Central, indicó que el gobierno busca distanciarse del denominado estallido social, considerando que hubo cambios en la valoración que tiene hoy la ciudadanía respecto a ese periodo de movilizaciones en Chile. Si el estallido social lo que generaba o lo que generó fue una demanda de cambio, lo que tenemos ahora es una demanda de orden y por eso que tanto el oficialismo como la oposición tratan de conectar con esa demanda ciudadana que privilegia el orden, que privilegia la seguridad por sobre los cambios inciertos y que generan inseguridad respecto del futuro. De esta forma, el gobierno generó un nuevo debate en torno a un eventual cambio de postura sobre ciertos puntos. Pero las redes sociales, los pantallazos, los mensajes, había una diferenciación. Es efectivo lo que dice Paulina Bodanovich, que habían sectores del Partido Socialista que condenaban los hechos de violencia, los saqueos y otros. Pero en cuanto a la primera línea, porque una cosa son los actos delictuales de los saqueos y todo lo que vimos. Lo otro es la primera línea que se enfrentaba con Carabineros. No se puede confundir el debate porque aquí los políticos están tratando de confundir. Lo que dice el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, es que es un error y yo lo voy a decir en esto, no lo dijo así, pero es haber aplaudido a la primera línea. Recuerde que el oficialismo pleno, en ese momento oposición, de pie aplaudieron a la primera línea entrando al ex Congreso en un acto que todavía nos recordamos que ocurrió. Entonces hay que hacer la diferenciación. Cuando se habla de la primera línea, son los que principalmente se enfrentaban con Carabineros. La ministra Camila Vallejo el año pasado hablaba de hacer arqueología tuitera. No hagamos arqueología tuitera, pero yo creo que en este caso aplica. El presidente Gabriel Boric tuiteó: estoy en Plaza Italia y hay militares con armas de guerra. ¿Qué pretende el gobierno? Basta. Todas las fuerzas sociales y democráticas debemos oponernos a la militarización de la ciudad, dijo él tras encararse con militares en Plaza Italia o Plaza Baquedano. Por ejemplo, el diputado Frente Amplio Jorge Brito publicó el 2 de octubre del 2019. Fin a Carabineros. Demos paso a una nueva policía. Hay que detener el daño que provocan. Nuestra preocupación por la salud de un joven manifestante es importante. Plaza de la Dignidad como un hashtag. Gonzalo Vinter tuiteó el 4 de noviembre de 2019. Hay que investigar a Carabineros. ¿Quién disparó los balines? Cuando se cura el cáncer se matan células buenas y malas. No somos un cáncer y los balines los dispara Carabineros. Lo único cierto que digo es que nos están matando. Háganse cargo, y ahí hace una etiqueta a Carla Rubilar y a Gonzalo Blumel. O sea, ministra de Desarrollo Social Javiera Toro también. 7 de marzo del 2020. Otro manifestante asesinado por el Estado. Hay que hacer una intervención civil inmediata de Carabineros. Es urgente para garantizar los derechos humanos. ¿Para qué hablar del uso de el perro matapacos en poleras del delegado presidencial de la región metropolitana Gonzalo Durán? El sticker que ocupaba el presidente de la República Gabriel Boric del mismo perro, esta imagen en su computador. Yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿o no? Estoy hablando de hechos, tweets. Lo que pasa es que la duda que uno puede plantear, y lo decimos allá en Radiograma Vespertino, es año de elecciones, este debate. Una duda razonable. No sé si el debate es todo honesto. A ver, esto lo he contado otras veces, pero viene al caso. ¿Hay alguna diferencia entre los que hacen algo y los que se alegran por lo que otros hacen? ¿Hay alguna diferencia moral o ética? Para mí no. ¿Hay alguna diferencia entre los que estaban peleando contra Carabineros de la primera línea, ahí en Plaza Italia fundamentalmente, pero también en otros lugares, y los que los aplaudieron? Estoy hablando del punto de vista moral, no del lanzamiento de la piedra. ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que no. Este es el asunto. Y esto tiene una connotación mucho más profunda, que es que la izquierda chilena, la derecha tiene sus propios problemas también. Estamos hablando solamente de la izquierda. La izquierda chilena, después del golpe militar, después de que muchos se exiliaron en Alemania Oriental
la izquierda chilena se dividió. Y recordemos que algunos se quedaron en Berlín o en Alemania Oriental y otros se fueron. Entre otros, quien fue el más ultra o uno de los más ultras del Partido Socialista, que es Carlos Altamirano, que después se fue a París. Y empezó la renovación socialista. La izquierda chilena, el Partido Socialista, se dividió. ¿Quiénes fueron los más duros? Los que siguieron en Alemania Oriental. Varios. Entre ellos Michelle Bachelet. Esta es la historia. Y después se hablaba de la reunificación socialista porque lo que pasó es que un sector del Partido Socialista valoró la democracia, que antes llamaban democracia burguesa, como una democracia, como algo que era fundamental dentro de su ideario. Y eso no existía antes porque recordemos que el Partido Socialista se había declarado marxista con Allende, o poco antes del gobierno de Allende. Bueno, y la lucha armada y toda la cosa. Claro. La lucha armada poco antes era marxista ya desde mucho antes. Bueno, lo cierto es que lo que fue la renovación socialista fue valorar la democracia, fue el rechazo a la violencia. Por eso, en Chile lo que ha existido es un retroceso tremendo de la izquierda cuando se produjo ese aplauso, cuando se produjo el silencio cómplice. Si eso fue lo que ocurrió. Entonces, claro, más allá de Nicole Cardocho, de lo que unos dicen, otros dicen, que hay que hablar de eso, de eso estamos hablando, pero es un asunto profundísimo en cuanto a la izquierda y a la democracia. Si hubo un retroceso o no. Y esa es la gran pregunta. Por eso yo creo que es un activo la declaración del ministro de Justicia que hace el militante del Partido Comunista, que raya una línea, digamos, desde el punto de vista de decir que esto es un error o que fue un error. Porque abre un debate que yo creo que es bien específico. Nunca se puede controlar a los delincuentes que salieron en ese momento, digamos, a saquear u otras cosas. Pero sí lo que se hacía de enfrentarse con el ejército o con carabineros en el centro de Santiago, que es lo que se llamó la primera línea, que incluso recuerden ustedes que incluyó, hay muchos perfiles, incluía hasta médicos. De hecho, nos escribió un auditor, nos dice, yo fui primera línea, teníamos TENS, teníamos médicos, teníamos profesores, contexto de la revuelta social, y nos pone, ¿valió la pena? Claramente que no, pero esto no es reflejo del hoy, nos dice este auditor. Misma medida para quienes apoyaron la dictadura y ahora el estallido. Chile entero tiene tejado de vidrio. Bueno, evidente, pues. Por eso cuando dije yo de la derecha, ojo que tiene sus propios asuntos, también. Este es el asunto y esta es la verdad. Entonces, y aquí el quiebre está absolutamente abierto porque además hay un problema. La izquierda chilena, el PPD, el Partido Socialista, lo que armaron la concertación, ¿no? Renunciaron a la socialdemocracia. En algún momento dijeron somos socialistas a secas. ¿Y quién odiaba la socialdemocracia? El Frente Amplio, o los partidos que hoy día forman el Frente Amplio. Más a la izquierda todavía. Y que ellos sí estuvieron absolutamente comprometidos con esto. Y esto tuvo otro correlato. En medio de todo esto, hubo un intento por destituir al presidente de la República, con votos socialistas. Y si le queremos poner más pelos en la sopa, es consecuencia de todo esto que un alto dirigente del llamado socialismo democrático dijo dos cosas: que ahora sí la retroexcavadora y que ahora sí iba a haber un parlamentarismo de facto en Chile y por lo tanto un golpe de Estado blanco. Como consecuencia de eso, porque si no hubiese habido eso no había nada. ¿Cómo calza todo esto? No, yo creo que se requiere una explicación un poco mayor, a decir nunca estuvimos. Bueno, tendrán que comparecer muchos de ellos, senadores que todavía yo creo están en sus últimos, en su último periodo, tendrán que comparecer frente al peso de la historia en torno a sus declaraciones, porque transcurrido el tiempo seguramente se podrá ver fríamente qué fue lo que sucedió 18 de octubre y posterior. Quiero hacer un punto, es brutal ver las imágenes que estamos viendo en Bio TV, recordar que eso pasó. En Chile... Bueno, es que eso pasó, han pasado ya varios años, pero es brutal, eso pasó hace, en periodo histórico, en el corto plazo, ayer. Solo para terminar, me lo dice, hay una fuente que fue afectada, no la vamos a mencionar, pero también los socialistas, Tomás, María José, que fueron
sacados a la plaza pública por haberse puesto de pie y haber dicho esto no me gusta, esto no es así, esto no ocurre, y fueron cancelados en el mundo woke, fueron cancelados por el Frente Amplio y por dentro de del mismo Partido Socialista por haber criticado. Me estoy acordando también de Oscar Landerreche, que ha hecho duros análisis, duros para una izquierda que no lo ha querido ver. Y los propios lo golpearon bastante cuando dijo lo que dijo. Y es que la lista para ser justos, son varios. La lista es larga y le empezaron a decir fachos no sé cuánto, cuando resulta de que pelearon contra el dictador, estuvieron ellos realmente en una primera línea, de verdad, y los trataban de fachos, cobardes y no sé qué otras cosas más. Y nunca nadie les ha pedido perdón ni disculpa. Ya, no, perdón, no, una disculpa por todos los que le dijeron en ese periodo, sobre todo los jóvenes del Frente Amplio. Y hago un paréntesis solamente para recordar. La gente de derecha, que después del golpe militar se opuso al golpe, por todo lo que estaba ocurriendo, atentado a los derechos humanos, fueron totalmente aislados por parte de la derecha. Hubo también personas, estoy hablando de la otra situación, de derecha que fueron totalmente aislados, perdieron sus amigos y socialmente aislados.